¿Qué es lo primero que piensas cuando te digo Corea del Sur? Probablemente ramen, probablemente K-pop. A lo mejor piensas en Samsung. Samsung es una de las bases de la economía de Corea del Sur, al punto de que incluso tienen su propia calle nombrada y su propia ciudad. Además, aquí donde estoy, que es Suwon, tienen un museo de Samsung, y eso es lo que vamos a visitar hoy. Y está muy curiosa la entrada porque, como pueden ver, llegamos primero al estacionamiento. Y aquí lo curioso es que el museo está subterráneo. Ok. Y después de pasar esa puerta otra vez nos tenemos que meter a otro elevador porque realmente está en la planta 2, pero en la parte en la que nos bajó. Y después del elevador ya llegamos a esta parte en donde muy amablemente te dicen, pues, pásele. Hello. Okay, thank you. Y te dan este pequeño sobrecito. La verdad no sé qué sea, pero está brillosa. Y vamos a empezar con la primera sala. Me dicen que no debo de grabar los videos ni a las otras personas. Y la primera sala es las semillas de la innovación. Y en esta primera parte nos muestran como el inicio de cómo se descubre la electricidad y todo, pero estos cristales realmente no son cristales, sino que son pantallas transparentes. Y así, si se fijan, podemos como que ir avanzando en las diferentes etapas de cómo se crea la electricidad hasta el punto en donde se crea el teléfono, ¿no? Y adentro de estos lugares como que puedes ver las explicaciones de la historia, pero eso es lo que no podemos grabar. Pero están bonitos, están bastante inmersivos y bien explicado, ¿eh? Y algo bonito es que para que inicie el video tienes que usar más bien como el instrumento que se usaba en aquella época. Por ejemplo, si aquí le doy otra vez a iniciar el video, por ejemplo, aquí está el otro en donde tenemos que mover esta, solo que ahorita ya está el video corriendo. Una lavadora, la primera lavadora manual, pues aquí la pueden ver. En 1874 se creó. Pero no inicia, que no inicia. Y esta es la transición para pasar a la sala número 2. Y en la segunda sala es como la forma en la que se creó el semiconductor, porque justamente lo que dicen es que en el pasado la gente que tenía más información tenía más poder, y solamente la gente con mucha riqueza o de clase alta en la realeza tenía acceso a esa información. Los libros no eran tan fácilmente distribuidos, ni era sencillo conseguir clases, ¿no?, de algo. Entonces, así como fue evolucionando los semiconductores, esto hizo posible que la información se transmitiera al punto en el que estamos ahorita, en donde básicamente cualquier persona puede transmitir información y consumir información. Yo diría que al punto de que llegamos al otro extremo, ¿no? Porque ahora ya es tanta información que ya no sabes distinguir de cuál es la buena de la mala, pero
Eso es más o menos esta sala. Es un espacio muy Samsung, ¿eh? ¿Se habían preguntado qué es un semiconductor? Bueno, está curioso porque yo tampoco sabía. Y básicamente un semiconductor, como su nombre lo dice, tiene propiedades de lo que es un conductor, es decir, que deja pasar el flow de electricidad, los electrones, y un no conductor que no los deja pasar. Entonces, solamente cuando se le aplican ciertas impurezas a ese material semiconductor, deja pasar la electricidad. Está padre porque no siempre deja pasar la electricidad. Por ejemplo, si le damos a las tijeras nos dice que es un conductor, entonces la electricidad va a pasar libre. Pero si le damos al germanium, es un semiconductor. Entonces solamente cuando le inyectas ciertas propiedades como calor o luz, de repente actúa ya como un conductor. Pero por ejemplo, una hoja no va a dejar pasar electricidad. Entonces cuando introduces boro al germanio, dejas como un espacio libre para que los electrones se puedan mover, y ahí es cuando ocurre el cambio de electricidad, que si tú no haces eso, entonces no estaría ese espacio libre y los electrones pues no se podrían mover. Y aquí nos dan la explicación de todos los tipos de pantallas que hay, desde la viejita que tenemos allá, que se llamaba CRT, yo no sabía eso, LCD, la PDP es la de plasma, OLED, y las de nueva generación que son como las transparentes, las plegables. Y aquí podemos ver las calidades. Esos son 120 píxeles por pulgada. Es decir, entre más densos, más píxeles por pulgada, pues más definido se ve, ¿no? Y a ver el número de píxeles. Ahí tenemos resolución bajita, ¿no? Full HD, ese es 1080, ¿no? Es 1440. Y aquí es 4K. Y después de enseñarnos las televisiones normales, están los displays de nueva generación, como el display transparente que tenían en la primera sala, los displays flexibles como que se enrollan o se doblan, y el más interesante en mi opinión, displays 3D para darte una experiencia holográfica sin necesidad de lentes, aunque tristemente no había ningún prototipo desplegado ahí en el museo cuando fui. Y aquí en esta pantalla nos explican cómo funcionan las frecuencias de radio. Y como pueden ver, ahí las más bajas se usan para comunicaciones largas o bajo el agua, y mientras vamos subiendo se usan para nuestros aparatos electrónicos que rebotan todavía en la ionosfera, y entonces podemos recibirlas. Y ya las muy altas se utilizan para cosas satelitales, mensajes del espacio, telescopios, para que tengan como un alcance muy lejano y muy directo y no se propaguen mucho. Y si alguna vez se habían preguntado cómo es que se hace la cubierta, la funda, estamos viendo los diferentes galaxies, y así sería como un teléfono. Ahí está el panel. La antena sube hasta el final, ¿eh? Es un poco sorprendente que todo eso siempre está pasando a nuestro alrededor. Ahorita que tú estás viendo este video, todo el tiempo que usas el celular, todos nos manejamos con eso y realmente entendemos poco. En general, la mayoría de las personas no saben bien cómo sucede. Está interesante, ¿eh? Muy buenas las explicaciones también, muy interactivo, me gustó. Ahora este apartado está muy loco porque tenemos la primera televisión creada en 1930. Vean esa definición. Y entonces vamos subiendo y tienen como todas las televisiones que han sido creadas. Aquí ya estamos en televisión a color. Y estas, por ejemplo, ya las reconozco yo. Si tenías una televisión tan grande como esa cuando salieron, o algo así, eso sí yo no lo llegué a ver, ¿eh?
mi familia no era tan acaudalada. Y bueno, aquí ya estamos en televisiones planas, ¿no? Cada vez más modernas, 82 pulgadas, ¿eh? Probablemente ya son cosas que pocas personas tienen. Cada vez más accesibles, eso sí. Y estas ya son las más modernas. Entre comillas, porque este es del 2010. Y ya por último, llegamos a las cosas más nuevas. ¿Se acuerdan cuando estuvo de moda las pantallas curvas? 2015, casi 10 años. Y de igual forma que con las televisiones, está el primer teléfono. Tenías que cargar todo eso para hacer una llamadita. Luego, teléfono portafolio. Estos celulares, bueno, ya son más portables, ¿no? Ya se reconocen un poco más. Todavía muy grandes. Y ahora sí con pantallitas. Y bueno, estos sí se reconocen ya un poco, ¿no? Todavía muy viejos. Yo no tuve ninguno de esos, Ojo con este ¿qué? Y ahí decimos hola. Se hizo malvado. Ana. Esta es como los transistores se fueron haciendo pequeñitos. Por ejemplo, este es el primer transistor. Imagínense esa cosota. Y ahorita tenemos miles de ellos, pero dentro de los celulares. Y ya en lo último es el futuro, ¿verdad? El futuro de los semiconductores es que básicamente se usen o ya se están usando en gadgets y en cosas que nos pongamos, como los lentes, computadoras portables, ¿no? Como los relojes. Y por ejemplo aquí te dan como un pequeño avance, ¿no? De lo que va a suceder. Reloj, botón, lentes, colgantes, ropa con chips. Bien, ha mejorado la forma en la que nos comunicamos con nuestra salud y obtenemos servicios de salud y carros pues que se manejan solos, ¿no? Ahí vamos. Y ahora sí, la sala 3. Y por lo que veo, esta ya es como un área más diseñada a la vivienda y a todos los productos que Samsung ofrece. Tenemos el robotcito limpiador, que ese sí ocupa uno. La aspiradora. El humidificador, ventilador. La mega telesota de quién sabe cuántas pulgadas, pero se ve muy masiva, Esas son como pantallas que puedes poner en tu casa para que se vean padres. Es como un pizarrón, ¿no? Pues no sé por qué lo pondrías, más bien como para un negocio, ¿no? El frame es una televisión que parece arte. Como no, te dejan usar los últimos modelos de celular. La forma, mira, eso sí está interesante. Porque nunca había visto los transmisores de 5G. Ahí están muy grandes, what the fuck. ¿Qué es eso? Las colaboraciones que ha hecho Samsung. Eso es para el S20. Colaboración con Blackpink. Colaboración con Maison Kitsune, no sé quién sea. Con Tom Brown. Hay muchos de Tom Brown. Excuse me. Todo eso es de Tom Brown. Y con Maison Margiela. Bueno, pues que si ustedes saben quién es quién, pues me lo dicen en los comentarios. Ojito con el refrigerador, Eso sí, este refrigerador sí se ve como de que ¿qué está pasando,
Ojo, pues que está espacioso, ¿eh? Puedes poner que tus notas, puedes ver hasta YouTube. Que no se ve tan mal, ¿eh? Y creo que también estos refrigeradores tienen la opción de detectar qué tienes adentro y avisarte si te falta algo, si es que tú le quieres configurar qué es lo que siempre debe de haber y cosas así. Estufa eléctrica inteligente, ¿eh? Que bueno, ahí sí no sé qué tanto le puedes configurar, pero está curioso. Otro refri. No, es el lavatrastes. Lavatrastes inteligente. Y por acá tenemos... ¿Qué es esto? Es otro hornito, creo. Pero... ¿esto se prenderá? Está muy oscuro, ¿no? Que no tiene como ningún botón ni nada. Y también la llave de Samsung. Inteligente. Bueno, esa creo que sí no es inteligente, pero moderna, ¿no? Y ahora que podemos entrar aquí, y no sé si puedas probar el sistema de audio, porque veo una barra de sonido ahí y un subwoofer en una mega televisión. Pero también lo que podemos ver por acá es el proyector 4K, que como pueden ver puede hacerse pues gigantesco, ¿no? Que sí podemos probar la barra de sonido. De hecho, por eso está cerrado, ¿no? Suena bastante fuerte ahí. Estamos en el 22. Joder. Que hasta retumba un poquito el suelo, A ver, vamos a probar algo de música, Joder, que para lo que es una barra de sonido suena potente, ¿eh? Y bueno, tenemos las lavadoras inteligentes. No, porque esta tiene una pantallita táctil. Donde... Oh, qué maravilloso, ¿eh? Se preguntarán por qué están esas prendas de ropa. Es que las puedes tener en tu propio refrigerador. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Te las limpia, te las plancha. Es que, bro, ¿alguien me puede decir? Sí, como pueden ver, es para poner zapatos y accesorios. Heat pump. Heat pump and drying. Es una secadora. El monitor gigantesco curvo. Que si se fijan desde frente, como que ni siquiera se ve curvo, ¿no? Se ve bastante curioso, ¿eh? La ilusión. Y un CPU de Samsung, ese nunca lo había visto, ¿eh? Y ya la última cosa que puedes mirar es este pizarrón. Pizarrón de Samsung. Aunque tienes este como lápiz. Y sí, o sea, esto está diseñado para sustituir. Incluso cuando lo pintas te da ese feedback como si estuvieras escribiendo en hoja. Y ese sonido, no sé si lo pueden escuchar. Suscríbanse. Y antes de irme me dijeron, no, bueno, es que se va a proyectar algo para el mejor mañana de Samsung, así que si quieres quédate y velo. Y pues está bien, pues que nos quedamos y lo vemos, ¿verdad? No vamos a poner peros. Y nos pasaron como a esta sala de cine súper grande.
Y el video duró como unos 15 minutos y esas son todas las tecnologías que se vienen. Y joder, que el futuro se viene, pero con todo, ¿eh? Y todas estas compañías ya están trabajando activamente en esto. At this point, it's 1990s, 2000s. So you can see Galaxy S, The the first smartphone of Samsung Electronics. This is the first chip. No, this This is the is AP. Oh yeah, not first chip, but first Exynos. First Exynos, okay. And this is the future they're planning today. It's the Okay. Galaxy Fold and Bespoke series, and dedicating to social. Responsibility, okay. You can see the products from 1970s and 80s. And as I told you, Samsung expanded their business sector to semiconductors and telecommunication. You can see products such as keyphone, VTR, personal computer, or laptop computer. Okay. And moving to 1990s, Más moderno. the new chairman Cornelio announced the new management initiative. He told his employees to change everything except for their families. Okay. So they try to change everything, including technologies, mindset, and service quality, to the best. Okay. And this made the stepping stone for the growth for the global brand today. Okay. The 90s were the big decade. And from 2000s, Samsung has been focusing on design and digital even more. So they created premium lines such as Zifel, Pop, and Hausen. Mm. And these products were only released in South Korea, not for. Oh yeah, because I have never seen the pop. Actually, POP stands for Power Audio and Vast Vision. Oh, And okay. in early 2000, Korean people loved European style name, so that's why Samsung chose those names. Okay, The okay. pronunciation is so European. Yeah. For 3 stars. Okay. That's why they chose 3 stars for their logo in 1970s and 1980s. And I told you, the new chairman Cornelio announced change everything. Thing on the 90s, okay. Yeah, that's why they also changed the logo. And they choose blue color to show the trust, and this oval shape means galaxy. And by opening okay. the letter S and G to the background, Okay. it shows open-mindedness. Okay. So they want to communicate Okay. with the world and giving back to the society. And these days, Samsung also use the the letter mark. Yeah. And also A means the bar, so it has same meaning of the open-mindedness. For the employee who work long time in this company. Oh, they gave that to all the employees that work a lot? I don't think so, because he did something good. So this is the insurance card, the ID card to come inside the location, and this is the name card. Okay. So you can enter the facilities of the Central Park, that it's also here, I think. Yeah. So we need card to come inside here actually. Y bueno, ¿qué les pareció? Muy futurista, simplista el museo, la verdad. O sea, 3 cuartos, cada uno con su temática y nada más, pero como muy interactivo, como que te van explicando todo muy bien. Y también si le pides ayuda a quien está ahí, muy amables te contestan. Entonces lo recomendaría bastante si se pueden dar el tiempo. Y si les gusta la tecnología van a quedar satisfechos. Y aparte es gratis, entonces, ¿por qué no? Ya estamos en la calle. Con esto me despido. Si les gustó, recuerden suscribirse. Voy a estar subiendo más videos de Corea. Ahí apóyenme con una suscripción. Y si quieren apoyarme más, si quieren darme un taquito coreano, recuerden ver los enlaces de la descripción. En serio se los agradeceré de todo corazón. Y nada, los veo en el siguiente video. Les mando un besito y hasta luego.